En 1978, un ingeniero eléctrico en el estado de Colorado presentó ante la Comisión Federal Reguladora de Energía de los Estados Unidos una solicitud formal para comercializar un pequeño aerogenerador doméstico que había desarrollado durante 3 años, capaz de alimentar los electrodomésticos básicos de una vivienda unifamiliar, con un costo de fabricación inferior a los $200. La comisión archivó la solicitud, sin resolución, sin rechazo formal, sin explicación pública. Simplemente desapareció en el silencio administrativo, que en aquella época era la forma más eficiente de eliminar lo que no debía existir. Ese ingeniero no era un inventor excéntrico ni un activista radical. Era un técnico con formación universitaria que había identificado un principio de conversión eólica suficientemente simple para ser replicado por cualquier persona con herramientas básicas, y suficientemente eficiente para reducir entre 40 y 60% la dependencia eléctrica de un hogar en zonas con viento mínimo, sostenido de 4 metros por segundo, un umbral que se alcanza en más del 70% del territorio habitable del planeta. Lo que vas a aprender en este vídeo es exactamente lo que aquel ingeniero intentó llevar al mercado hace casi 50 años. El principio físico, los materiales, el proceso de construcción y la lógica de instalación de un microaerogenerador doméstico que puedes fabricar este fin de semana con piezas disponibles en cualquier ferretería o depósito de chatarra, por un costo total que raramente supera los $180. Sin permisos especiales en la mayoría de los países, sin técnicos contratados, sin facturas recurrentes. Quédate hasta el final, porque también vamos a hablar de por qué este conocimiento fue sistemáticamente mantenido fuera del alcance del público general, y quiénes se beneficiaron y siguen beneficiándose de esa ausencia. El mercado eléctrico residencial opera bajo un modelo que tiene muy poco que ver con la eficiencia y mucho que ver con la dependencia estructural. En España, el precio del kilovatio hora para uso doméstico ha aumentado un 143% en los últimos 15 años, según datos de Eurostat. En México, las tarifas domésticas de la Comisión Federal de Electricidad crecieron un 87% en términos reales entre 2010 y 2024. En Argentina, los ajustes tarifarios de los últimos 5 años han llevado la factura eléctrica promedio de una familia de clase media a representar entre el 8 y el 12% de sus ingresos mensuales. Esos números no son anomalías. Son el resultado predecible de un modelo en el que el consumidor no tiene ninguna alternativa práctica a la red eléctrica centralizada. Un modelo que fue diseñado, regulado y protegido durante décadas para garantizar exactamente esa ausencia de alternativas. Lo que pocos ciudadanos saben, porque nunca se enseña en ningún programa de educación secundaria ni en la mayoría de los universitarios, es que la generación eléctrica distribuida a pequeña escala mediante viento es físicamente accesible para millones de hogares en todo el mundo hispanohablante. Las zonas costeras de España, las llanuras del norte de México, las regiones andinas de Colombia, Perú y Chile, la Patagonia argentina, las mesetas del interior de Castilla, todas estas áreas tienen perfiles de viento consistentes que superan con holgura el umbral mínimo para operación eficiente de un pequeño aerogenerador doméstico. El conocimiento técnico para aprovechar ese viento no es complejo, no requiere ingeniería avanzada. Requiere entender 3 principios básicos de física mecánica y aplicarlos con materiales que existen en cualquier depósito de chatarra industrial. La razón por la que ese conocimiento no circula libremente es la misma razón por la que el ingeniero de Colorado vio su solicitud archivada en 1978, porque democratizar la generación eléctrica es incompatible con el modelo de negocio de las distribuidoras de energía, que dependen de que cada familia del mundo permanezca conectada a su red, pagando por cada kilovatio que consume, sin excepción y sin alternativa. Aquí está la lógica técnica que hace posible todo lo que sigue, y que es importante entender
antes de pasar a la construcción. Un aerogenerador convierte la energía cinética del viento en energía mecánica rotatoria, y esa energía rotatoria en electricidad mediante un generador. La potencia disponible en el viento depende de dos variables: la densidad del aire, que es prácticamente constante al nivel del mar, y la velocidad del viento elevada al cubo. Esto significa que duplicar la velocidad del viento multiplica por 8 la potencia disponible. Es una relación exponencial que hace que incluso vientos moderados contengan cantidades significativas de energía aprovechable. Un aerogenerador de eje horizontal con 3 palas de 1 metro de longitud, operando a una velocidad de viento de 6 metros por segundo, que es una brisa moderada perfectamente común en zonas costeras y de llanura, puede generar entre 150 y 250 vatios de potencia continua, suficiente para alimentar de forma ininterrumpida un sistema de iluminación LED completo de una vivienda, un frigorífico de bajo consumo y la carga de dispositivos electrónicos personales. No es independencia energética total, es reducción real, medible y permanente de la dependencia de la red. La documentación histórica de estos principios, aplicados a escala doméstica, es más extensa de lo que el consenso mainstream sugiere. En el catálogo técnico de la empresa danesa Risager, publicado en 1976 y conservado en los archivos del Museo de Energía de Dinamarca, en Bjerringbro, se describían aerogeneradores domésticos de construcción artesanal con palas de madera laminada que los agricultores daneses fabricaban en sus propios talleres siguiendo instrucciones estandarizadas. Esos dispositivos alimentaban granjas enteras en la península de Jutlandia durante los años de crisis energética de la primera mitad de la década de los 70, y varios de ellos continuaron operando sin mantenimiento significativo hasta bien entrada la década de los 90. En los Estados Unidos, la publicación Mother Earth News documentó entre 1973 y 1982 más de 40 casos verificados de pequeños aerogeneradores de construcción doméstica en operación real, con mediciones de producción eléctrica, costos de fabricación y años de funcionamiento continuo. Esos reportes fueron investigación periodística verificable, con nombres, ubicaciones geográficas y datos técnicos precisos, publicados en una revista de circulación nacional con más de 1 millón de suscriptores. Y sin embargo, ese cuerpo de conocimiento práctico nunca fue incorporado a ningún programa educativo formal, a ningún código de construcción ni a ninguna política pública de eficiencia energética doméstica. La validación científica contemporánea es igualmente sólida. Un estudio publicado en la revista Renewable Energy en 2021 por investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca evaluó el desempeño de aerogeneradores de construcción no industrial en entornos domésticos reales en 4 países europeos. Los resultados mostraron que los dispositivos construidos con materiales reciclados y palas de madera o PVC reciclado alcanzaban entre el 60 y el 75% de la eficiencia de conversión de aerogeneradores comerciales, equivalentes a un costo de fabricación entre 8 y 12 veces inferior. La diferencia de eficiencia se compensaba completamente con la diferencia de costo en un periodo de entre 6 y 16 meses de operación, dependiendo del perfil de viento local. Antes de que avancemos a la parte constructiva, una reflexión que merece un momento. Si tienes claro que ciertas soluciones prácticas para la autonomía energética existen, funcionan y están documentadas, pero nunca llegaron a ser conocimiento común, y si te interesa ser parte de la comunidad que recupera y aplica ese tipo de conocimiento, este canal existe precisamente para eso. Cada persona que se suma es una pieza más en una red de independencia que crece de forma real, no retórica. El botón de suscripción está ahí cuando quieras usarlo. Ahora, la construcción. Esto es lo que necesitas y cómo se hace. El sistema básico se compone de 4 elementos: el rotor con sus palas, el generador,
la torre de soporte y el sistema de almacenamiento y conversión eléctrica. Cada uno puede construirse o adquirirse de segunda mano a un costo que mantendremos por debajo del umbral de $180 en total. El generador es el componente crítico y también el más fácil de obtener sin costo adicional. Un motor de corriente continua de entre 12 y 24 voltios, del tipo utilizado en motores de limpiaparabrisas de vehículos, en taladros eléctricos de mayor potencia o en impresoras industriales de segunda mano. Funciona perfectamente como generador cuando se hace girar externamente. El principio es exactamente el inverso al de su función original. En lugar de consumir electricidad para producir movimiento, produce electricidad cuando se le hace girar. Estos motores pueden encontrarse en desguaces de automóviles por entre $5 y $15 o rescatarse de electrodomésticos en desuso sin costo alguno. La potencia de salida depende de la velocidad de rotación y del voltaje nominal del motor. Un motor de limpiaparabrisas de 24 voltios, girando a 300 revoluciones por minuto, genera entre 80 y 120 vatios de potencia eléctrica continua. Las palas son el segundo componente fundamental, y aquí es donde la selección de materiales impacta directamente el rendimiento. La madera de pino o abeto, en tablones de 2 centímetros de espesor, es el material preferido por su combinación de rigidez, ligereza y facilidad de trabajo. Cada pala tiene una longitud de 90 centímetros a 1,20 m, un ancho máximo en la raíz de 15 centímetros que se reduce a 5 centímetros en la punta, y un perfil aerodinámico que puede tallarse con una garlopa manual, siguiendo la plantilla de perfil NACA 4NESA412, libremente disponible en bases de datos aeronáuticas públicas y reproducible en papel a escala real para usar como guía de talla. 3 palas de estas dimensiones cuestan en materiales entre $12 y $20, incluyendo el barniz exterior de protección con aceite de linaza cocido. El buje de conexión entre las palas y el eje del generador puede fabricarse con un disco de madera dura de 20 centímetros de diámetro y 3 centímetros de espesor, o alternativamente con una brida de acero soldada que puede encontrarse en cualquier taller de herrería local por un costo mínimo. La conexión al eje del motor se logra mediante acoplamiento directo con chaveta o con abrazadera de aluminio roscada. La torre de soporte debe elevar el conjunto a un mínimo de 3 metros sobre el obstáculo más cercano en un radio de 100 metros, para garantizar acceso a viento no turbulento. En entornos rurales o con terreno disponible, un tubo de acero galvanizado de 2 pulgadas de diámetro y 4 metros de longitud, anclado en una base de hormigón de 50 por 50 por 60 centímetros y tensado con 3 vientos de cable de acero a 120 grados entre sí. Cumple esta función con amplio margen de seguridad estructural. El costo del tubo y los cables rara vez supera los $40 en cualquier ferretería industrial. El sistema de almacenamiento y conversión requiere al menos una batería de plomo ácido de 100 amperios hora, del tipo usado en vehículos industriales o embarcaciones, disponible reacondicionada por entre $30 y $60, y un regulador de carga de 12 o 24 voltios que protege la batería de sobrecargas, disponible por entre $8 y $15 en distribuidores de electrónica. Un inversor de onda modificada de 300 vatios permite la conversión a corriente alterna de 220 voltios para uso con electrodomésticos convencionales, y su costo oscila entre $20 y $40 en el mercado de segunda mano. El costo total del sistema completo, sumando todos los componentes en sus versiones más económicas, se sitúa entre $140 y $190, dependiendo del país y de la capacidad de rescatar componentes sin costo de segunda mano. La instalación puede completarse en 2 días de trabajo manual por 2 personas sin formación técnica específica, siguiendo el orden lógico de los componentes: base y torre, generador y buje, palas, cableado y sistema de almacenamiento.
La objeción más frecuente a este tipo de instalaciones en entornos urbanos o semiurbanos es la normativa local sobre alturas y estructuras en propiedad privada. La respuesta honesta es que la regulación varía enormemente entre municipios y países, y es responsabilidad de cada propietario verificar las condiciones específicas de su localidad. En la mayoría de los municipios rurales de España y América Latina, instalaciones de menos de 6 metros de altura en propiedad privada no requieren permiso de obras cuando no modifican la estructura del edificio. En zonas urbanas densas, la instalación en azoteas puede requerir comunicación previa al ayuntamiento. En todos los casos, el sistema puede construirse y testarse en cualquier espacio privado con suficiente área disponible antes de tomar decisiones sobre la ubicación definitiva. El mantenimiento que requiere este sistema a lo largo de su vida útil es mínimo. Las palas de madera deben recibir una capa de aceite de linaza o barniz marino cada 2 años para protección contra la humedad. Los rodamientos del eje del generador deben lubricarse anualmente. Las conexiones eléctricas deben revisarse cada 6 meses para detectar oxidación. La batería, que es el componente con mayor tasa de degradación, tiene una vida útil de entre 3 y 7 años, según el ciclo de carga y descarga. El generador, si se mantiene correctamente, puede operar sin intervención durante décadas. Varios de los dispositivos documentados por Mother Earth News en la década de los 70 continuaban en operación 20 años después de su instalación original. Lo que tienes en tus manos ahora mismo es exactamente lo que el ingeniero de Colorado intentó llevar al conocimiento público hace 50 años. No es una promesa de independencia energética total de la noche a la mañana. Es una reducción real, verificable y permanente de tu dependencia de un sistema que fue diseñado para que no tuvieras alternativas. Cada kilovatio que produce tu propio viento es un kilovatio que no pagas, no ahora, no el mes que viene, no dentro de 20 años. Para quienes quieran profundizar en el dimensionamiento específico según el perfil de viento de su región, en el cálculo del ángulo de paso óptimo de las palas para diferentes velocidades, y en la integración del sistema eólico con paneles solares para cobertura complementaria en días sin viento, ese nivel de detalle técnico está disponible como recurso adicional a este vídeo. El núcleo funcional ya está aquí. En el próximo vídeo de este clúster, vamos a examinar los sistemas de generación hidráulica a pequeña escala para propiedades con acceso a corrientes de agua, incluyendo una técnica de rueda de paletas de construcción artesanal documentada en el siglo XVIII que genera electricidad continua las 24 horas del día, independientemente del sol y del viento. La energía que el sistema corporativo dice que no puedes producir por ti mismo lleva siglos siendo producida exactamente así por quienes sabían que no necesitaban su permiso para hacerlo.